Bueno, qué lindo verlos en esta mañana. Una vez más estamos aquí congregados. Quiero dar un saludito a aquellos que están aquí presentes en la clase, en Sugar Creek, en español, y por supuesto también a aquellos que se van a conectar en Zoom. Estoy esperando unos hermanos que van a estar conectándose, y también después aquellos que posteriormente van a ver este video a través de YouTube, cuando lo suba en el canal de YouTube. Así que un saludo. Acá puse la pantalla un poco más grande, me pueden ver ahora en pantalla ya completa, y después ya voy a cambiar a hacer la presentación de la clase de hoy. Así que si me permiten voy a orar y dar comienzo. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos, o sea, los primeros, creo que dejamos en el versículo 14 y 15 la semana pasada, así que vamos a reanudar. Ahí estamos hablando de, quedamos en la porción de cuando comienza el ministerio en Galilea, el ministerio de Jesús en Galilea, y ahí quedamos la semana pasada, así que vamos a reanudar versículos 14 y 15, y yo creo que hoy queremos cubrir, vamos a tratar de cubrir hasta el versículo 28, y si me da un poquito más de tiempo voy a comenzar lo que son los versículos 29, 30 al 39, pero ahí en sus notas tenemos esos versículos, así que guarden sus notas, y si nos da tiempo vamos a poder continuar con los versículos 29 al 39, si nos da tiempo. Así que, ¿por qué no oramos y damos comienzo ya a la clase? Padre eterno, te amamos, te exaltamos, te damos tantas gracias que tenemos esta oportunidad de poder venir delante de tu presencia, de poder venir, Señor, y juntos como iglesia, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor, de poder estudiar tu palabra. Y, Señor, qué privilegio es de poder ver las maravillas de tu ley, de poder ver la hermosura de Cristo a través de la enseñanza de los evangelios, a través de esta enseñanza del evangelio de Marcos. Gracias, Señor, pedimos que tú ahora ilumines nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu nos instruya en este día, y que tú seas glorificado sobre todas las cosas. Así como Juan el Bautista había dicho de que era tiempo para que él menguara, para que entonces Cristo fuera levantado y que él crezca. Así que te damos gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, así que vamos a dar un pequeño repaso. Si tienen sus Biblias, después ya voy a poner aquí en la pantalla la clase. Bueno, podemos hacerlo ya, para que entonces no me distraigo ya. Vamos a poner entonces la clase. Vamos a ver, ahí está. A ver si se ve. Aquí. Share. Ahí está. Y ahora vamos a hacer la presentación. A ver si aparece. Ahí apareció. Muy bien. Yo creo que también en Zoom y también en YouTube van a ver la presentación. Así que muy bien. Entonces, vamos a continuar en el estudio del Evangelio de Marcos. Un pequeño repaso hasta llegar al versículo 14 y 15, donde dejamos la semana pasada. Quiero que empezamos a ver Marcos en su presentación del Evangelio, cuando él escribe el Evangelio, que habíamos dicho que Marcos escribe este Evangelio principalmente usando las predicaciones, las enseñanzas del apóstol Pedro. Sabemos que entonces vemos que Pedro fue quien realmente pasó mucho de la información para que entonces Marcos escribiese el Evangelio. Y me encanta porque comienza el Evangelio de Marcos, comienza Marcos hablándonos acerca del principio del Evangelio, anunciándonos las buenas nuevas, o sea, de la llegada, la ascendencia y el triunfo del Rey Divino que había sido prometido. Y que lo que hace Marcos comienza hablándonos de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador.
y no solamente nos habla de que es Jesucristo, sino que es el Hijo de Dios. Y entonces ahí inmediatamente en el primer versículo de Marcos, él nos habla acerca de la deidad de Cristo, de que Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Después Marcos continúa presentándonos el heraldo, el precursor, el que iba a anunciar la venida del rey, como era de costumbre en esa cultura, en esa sociedad, de que cuando entraba un rey a una ciudad que había conquistado o que iba a conquistar, era anunciado, ¿no es cierto?, la llegada de ese rey. Así es Juan el Bautista, que nos presenta Marcos con el ministerio de Juan el Bautista, siendo él el precursor, el que había sido profetizado de que iba a venir uno que iba a anunciar, que iba a preparar el camino del Mesías, del Señor. ¿Y cómo lo prepara el camino del Señor? Anunciando o haciendo lo que es el bautismo de arrepentimiento. Y muchos, los de Judea, muchos judíos de esa región se juntaban para escuchar a Juan el Bautista y para ser bautizados con un bautismo de arrepentimiento. Y sabemos que ese bautismo de arrepentimiento, después Marco nos menciona acerca de ese bautismo, era un bautismo que era de inmersión de agua, que era un bautismo que apuntaba hacia lo que Cristo iba a hacer, que iba a ser Jesucristo, iba a ir a la cruz, iba a morir por nuestros pecados, y a través del sacrificio de Cristo nuestros pecados iban a ser perdonados. Y la única manera de que nuestros pecados sean perdonados es a través del sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y bueno, y Marcos continúa después presentándonos de que él bautizaba con agua, pero el que iba a venir, el Cristo, Jesús, iba a bautizar con el Espíritu Santo, hablándonos que ese bautismo del Espíritu Santo, lo que está hablando ahí en Marcos 1:8, y lo que Marcos menciona ahí, de que Juan el Bautista mencionaba en su ministerio, era de que Jesucristo, ese bautismo del Espíritu Santo significa el bautismo, o sea, del nuevo nacimiento, hablándonos de la regeneración, lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Entonces, muy bien, eso es lo que se refiere a ese bautismo del Espíritu Santo, de la regeneración, el nuevo nacimiento. Entonces vemos que nos anuncia la venida del Rey venidero, de este Rey divino. Y después menciona en el versículo 9 y 10, habla del bautismo de Jesucristo, nos menciona acerca del bautismo, y eso es una manera de demostrar que Jesucristo es el Rey venidero, porque así como todo rey tiene una coronación, vemos acá que la coronación de Jesucristo es su bautismo. ¿Por qué? Porque vemos cómo desciende también la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, como paloma, y vemos también cómo el Padre se escucha una voz audible. Y cuando digo una voz audible, esto no era una visión, sino que se pudo escuchar esta voz, y muchos, o todos los que estaban ahí presentes en el bautismo de Jesús, en lo cual también se encontraban algunos de los discípulos de Juan. Acuérdense que Juan tenía discípulos, ya Juan el Bautista, y algunos de esos discípulos de Juan el Bautista vinieron a ser también discípulos de Jesús, como ser Andrés, Simón. Vemos que también eran discípulos de Juan el Bautista. Bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Así que bueno, ahí nos habla acerca de eso, de cómo Jesús es bautizado, se escucha la voz audible del Padre diciendo de que este es mi Hijo, dice, amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, entonces vemos que se escucha esa voz, se anuncia, vemos que Jesucristo es coronado como el Rey en esa coronación a través de su bautismo. Ahora bien, como todo rey, el rey también tiene que demostrar autoridad. Si es un rey, el rey tiene autoridad. El rey tiene que demostrar que tiene poder, que tiene autoridad. Así que, bueno, entonces ahora vamos a ver cómo demuestra la autoridad del rey. Y realmente Jesucristo, escuchen bien esto, si Jesucristo es realmente el Rey divino, el Rey venidero, el Rey que venía a establecer su reino aquí en la tierra, pero claro, también establecer su reino en nuestros corazones, como ya lo vamos a ver, entonces tenía que tener autoridad sobre el enemigo.
Así que, bueno, entonces vemos acá que después nos presenta la tentación de Jesús, que fue tentado en el desierto por 40 días, había sido tentado, y vemos claramente de que fue una tentación que duró durante esos 40 días. Claro que Mateo y Lucas nos mencionan acerca de 3 tentaciones específicas, o sea, lo que fue el deseo de la carne, el deseo o sea, la vanagloria, lo que es el deseo, la vanagloria de la vida, o el orgullo de la vida, y lo que son los deseos de los ojos. Y lo que acá estaba siendo atacado Jesucristo en esta tentación, que el enemigo lo ataca a Jesucristo, no estaba atacando su deidad en sí, porque él le dice, si tú eres el Hijo de Dios, o sea, lo que había sido anunciado en el bautismo es como que el Satanás se lo echa en cara, le dice, o lo ataca en ese punto, diciendo, si tú eres ese Hijo de Dios que fue anunciado en el bautismo, que tu Padre eres el Hijo amado del Padre, en el cual Él tiene complacencia en ti, entonces, ¿por qué no convierte? ¿Por qué tienes que estar sufriendo Jesucristo? Entonces lo que vemos claramente que Jesús, esto ya lo vimos la semana pasada, que lo que Jesús había sido atacado en su humillación. O sea, de que él, lo que Satanás que no quería que Jesucristo pasase a través de la humillación, de la cruz, del sufrimiento para el perdón de nuestros pecados. Él decía, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres ya el Rey, entonces ¿por qué no reinas ya? ¿Por qué ya estás sufriendo acá de hambre? Por 40 días has estado ayunando, tienes hambre, porque como todo ser humano, tenía un cuerpo físico, entonces tenía hambre. ¿Y qué es lo que le dice a Satanás? Convierte estas piedras en pan. O sea, que tentándolo a que use su poder, su autoridad como rey, pero sabemos que ese no era el propósito. Él vino a someterse completamente a la voluntad del Padre. Fíjense rápidamente. En Filipenses nos habla acerca de la humillación de Jesucristo, de que Él vino a humillarse, Él vino a tomar nuestro lugar, Él vino a sufrir por nosotros. Entonces, lo que Satanás lo estaba tentando era en contra de esa humillación, o sea, lo estaba atacando en su humillación para que entonces él no pasase a través de la cruz. Por eso que le dice, súbete a la punta del templo y tírate, ¿no es cierto? Para que toda la gente te vea, o sea, que haga una presentación espectacular, ¿no es cierto? Algo asombroso para que la gente lo vea y diga, wow, este es el rey, ¿no es cierto? Y ya ahí normalmente lo coronen como rey. Y vemos que Jesucristo siempre escapó de eso. Recuerden que en la ocasión cuando él convirtió los panes en la multiplicación de los panes y los peces, que después ya lo querían coronar rey, decían, nos provee de alimentos. ¿Y qué hizo Jesucristo? Se escapó de ellos, porque ese no era el propósito. Pero en Filipenses, que es 2:6, él dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Por eso que el enfoque de Marco es el siervo sufriente. Lo presenta como el rey divino, pero es el rey divino que vino a ser el siervo sufriente. Dice, de forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa era la demostración de la obediencia de Cristo. Él venía a obedecer la misión del Padre, de ser obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Entonces, lo que Satanás quería era que él tomara un atajo y no fuera a la cruz. Bueno, no voy a tomar más tiempo en la tentación, pero eso es lo que básicamente ahí el enemigo estaba tentando. Pero acá vemos que Marcos nos está demostrando que Jesucristo es el Rey Divino, que había sido proclamado, que vino el precursor, el heraldo, el Juan el Bautista había ya anunciado, preparado el camino, fue coronado como rey en la ceremonia de coronación en su bautismo. Ahí es anunciado que él es el Hijo amado del Padre, en el cual él tiene complacencia. Y ahora, como rey, él está demostrando que él tiene poder y autoridad sobre su enemigo.
y lo vemos que tuvo poder sobre Satanás, donde el primer Adán fracasó en un lugar perfecto, en un lugar completamente inocente, ¿no es cierto?, en el jardín del Edén, en un ambiente completamente perfecto. Vemos que acá ahora Jesús, en medio de un desierto, después de 40 días, vemos que donde el primer Adán fracasó, el segundo Adán, Jesucristo, él tuvo victoria sobre el enemigo. Bueno, ahora sí, ahora entramos directamente en donde quedamos. Habíamos terminado con la tentación de Jesús en el desierto, y ahora vemos el principio del ministerio de Jesús en Galilea. Quiero aclarar ese punto. El ministerio en Galilea de Jesús comienza. ¿Por qué digo que comienza? Porque acá vemos que en el versículo 14, que ya lo leímos, pero si me dan, voy a volverlo a leer, tengo ahí en la pantalla una porción. Dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea, marquen ese punto, vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí vemos cuál fue el comienzo del evangelio, o el comienzo del ministerio de Jesús, fue proclamando el evangelio, las buenas nuevas, proclamando el mensaje del reino. ¿Y cuál es el mensaje del reino? Lo primero, para que las personas puedan ser liberadas de las garras del enemigo y puedan ser liberadas del pecado, el poder del pecado, es que tienen que venir a arrepentirse y a creer, poner su fe ¿en quién? En Él, en Jesús. Bueno, ahora bien, pero hagamos un paréntesis acá, porque del bautismo y la tentación, que ocurrieron prácticamente casi al mismo tiempo, porque fue inmediato, que después del bautismo, dice que inmediatamente el Espíritu impulsó a Jesucristo a ir al desierto, a la tentación, y cuando Él regresa a la tentación, hay un lapso de tiempo que acá ocurre, porque dice que Él regresa, vino a Galilea, o sea que Jesús se encontraba en otro lugar. Y lo sabemos que se encontraba en otro lugar, se encontraba en Judea, se encontraba en Jerusalén, se encontraba en el sur, porque realmente ahí fue donde Él empezó a traer el mensaje, y vemos que Jesús había comenzado, y hay un lapso de tiempo de unos 6 meses acá, desde el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús, a que Jesús regresa a Galilea, han transcurrido casi un poco más de 6 meses. O sea que el ministerio de Juan el Bautista continuó después, unos 6 meses después del bautismo de Jesús, y después de eso, Juan el Bautista fue, ¿qué? Encarcelado. Entonces es ahí, cuando él es encarcelado, que Jesús regresa a Galilea, ¿okay? Al norte de aquí tenemos en el mapa, ahí se lo voy a mostrar, ahí tenemos Galilea, que es la parte norte, ahí en el mapa. Ahí tenemos imágenes de Galilea, que es a orillas del mar de Galilea. Y bueno, es ahí donde Jesús regresa. Entonces vemos que transcurrió un tiempo de unos 6 meses o más. Y durante este tiempo se encontraba entonces Jesús en lo que es en Judea, en la parte sur. Judea está por debajo de Samaria, ahí en el mapa, en la parte debajo de lo que es Samaria. Y ahí se encontraba Jesús. Y sabemos que ahí Jesús, en Juan, especialmente en Juan capítulo 2, en capítulo 3, si ustedes lo leen en Juan capítulo 2, ¿qué ocurre? Antes de que Jesús regresase a Galilea, antes de que Él comenzase su ministerio, antes de que lleguemos a esta porción de versículo 14 de Marcos, ¿qué estaba ocurriendo? Jesús, ¿se acuerdan qué es lo que hace? Jesús va al templo y echa fuera, ¿no es cierto?, los cambistas. Ahí lo vemos en Juan capítulo 2, vemos a Jesús. Entonces los otros evangelios nos dan un poquito de ver también lo que Marcos omite, porque Marcos su misión es de marcar precisamente, de no dar tantos detalles, sino más bien anunciarnos de que Él es el Rey Divino, de que Él es Jesús, el Cristo, el Mesías, el prometido, y ahora Él quiere, a través de los milagros, Él quiere demostrarnos, ¿no es cierto?, de que Jesucristo es
el Rey divino que tiene poder sobre Satanás, sobre el pecado y sobre los pecadores, a través de los milagros, a través de las sanidades y todo eso. Entonces Marcos se enfoca en la acción, en las obras de Jesús, en lo que Jesús hizo, más que en los detalles. Pero Juan nos da los detalles de lo que él estaba haciendo 6 meses antes. Ahí lo vemos cuando él va al templo, va al templo y echa fuera a los cambistas, a los mercaderes. Y después, más adelante, vemos que tiene el encuentro con Nicodemo, perdón, en Juan capítulo 3. Y después en Juan capítulo 4 vemos que él va dirigiéndose para Galilea. Él pasa a través de ¿dónde? Pasa a través de Samaria. Si ustedes ven en el mapa del sur, lo que es Jerusalén, la parte de abajo del mapa, tiene que ir para el norte, para Galilea, y lo que ningún judío hacía era pasar a través de Samaria, y ya que esto creo que ya se los expliqué, la razón por la cual no pasaban por Samaria es porque ellos consideraban a los samaritanos como medio judíos, como bastardos, vamos a usar esa palabra. ¿Por qué? Porque ellos siglos anteriores, aproximadamente unos 600 años atrás, cuando ellos cayeron bajo la conquista del imperio asirio, prácticamente lo que hicieron los asirios, introdujeron a muchos paganos, asirios y paganos, a vivir en esta región, o en la parte de Israel del norte, y se entremezclaron con los judíos. Entonces eran mestizos, por usar esa palabra, entonces de ahí que los judíos del sur, que eran los de Judea, los cuales ellos no se habían entremezclado con otras nacionalidades y otras culturas, ellos entonces se consideraban como los puros, ¿no es cierto? Como los que ellos eran los que no eran, los que eran realmente judíos puros. Bueno, digo todo eso porque eso es la razón por la cual los judíos no pasaban. Ellos daban toda la vuelta por el lado de Perea, al otro lado del río Jordán, para ir al norte. Pero bueno, Jesús en su misión, ahora dirigiéndose a Galilea, Juan 4 nos dice de que cuando él pasa y él tiene el encuentro con la mujer samaritana, cuando él pasa por Samaria. Y después de ahí, ahora sí, enganchamos a el pasaje de se me fue la hoja. Pasamos a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 que habíamos comenzado la semana pasada. Vamos a regresar. Entonces vemos que después de que Juan fue encarcelado, había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. ¿Y cuáles fueron las primeras proclamaciones del Evangelio? Es de arrepentimiento y de creer, de poner su fe, ¿no es cierto? De poner que las personas pusieran su fe en el Evangelio, en Jesucristo. Así que vemos acá que Jesús pasó la mayor parte de su tiempo en la región de Galilea, y como yo dije, una región de Galilea era una región de muchos gentiles. A medida que nosotros, si ustedes se acuerdan en el mapa, a medida que nos alejamos del sur de Israel, del sur, la parte de Jerusalén, lo que es la Judea, la parte del sur, a medida que vamos hacia el norte, es cuanto más nos alejamos y cuanto más gentiles vivían en las regiones del norte. Por eso que Galilea se llamaba Galilea de los gentiles. Por eso que se conocía así en ese tiempo Galilea de los gentiles, porque había muchos gentiles que vivían en esa región. Y es ahí donde ahora Jesús, casi ya entrando finalizando el primer año del ministerio de Jesús, él ahora ubica su centro de operaciones en esta región de Galilea. ¿Okay? Vamos a continuar. ¿Y qué hizo? Predicando el Evangelio del Reino, diciendo el tiempo se ha cumplido. Ahora vamos a entrar en esa parte. ¿Qué significa? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y crean. Ahora bien, la mayoría de la gente, cuando él hablaba de que el reino se ha acercado, la gente tenía en su mente, era un reino físico, un reino en el cual iba a establecerse para echar fuera a los romanos, el imperio romano que había conquistado toda esa región, y ellos se encontraban bajo el control o el dominio de los romanos en ese tiempo, y eso es lo que la gente pensaba, de que el Mesías iba a venir a establecer su reino
físico aquí en la tierra. Y claro, cuando hablamos del reino de Dios, como ya les dije, y lo voy a mencionar ahora un poquito más adelante también, el reino de Dios, estamos hablando de en la primera venida de Jesucristo, en lo que Marcos está aquí hablándonos de que él vino a proclamar, proclamando el evangelio de Dios. Es el evangelio de Jesucristo. Fíjense que detalle que habla que es el evangelio de Dios, porque Jesucristo es Dios, pero acá hablando de que este es el mensaje de Dios, de arrepentimiento, de salvación, de esperanza, de bendición, ¿no es cierto?, de redención. Y eso es lo que venía a traer el Mesías, el Salvador, Jesucristo. Y bueno, entonces vemos que hablando del reino de Dios, en la primera venida de Jesucristo, el reino de Dios es un reino espiritual. Y hasta la fecha de hoy es un reino espiritual, es un reino que se establece en los corazones de aquellos que vienen al arrepentimiento, que ponen su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es ahí donde se establece el reino. Y ahora nosotros nos convertimos en súbditos del Rey, en seguidores del Rey, en aquellos que somos leales al Rey, en aquellos que somos ciudadanos del reino. Y me encanta porque Mateo, que nos da más detalles acerca de las enseñanzas de Jesús que Marcos, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, que se lleva a cabo ese Sermón del Monte, ese sermón más extenso que tenemos registrado, de que Jesucristo haya enseñado en una sola vez a una multitud en un lugar específico, vemos que nos habla en Mateo 5, en las bienaventuranzas, esas son diríamos, las cualidades de los hijos del reino. Las características, perdón, de los hijos del reino, cuando habla de las bienaventuranzas. Y bueno, no vamos a tener tiempo de ir acerca de todo eso, pero eso es lo que estamos hablando del reino. Y por supuesto que hay un reino físico, que eso se va a establecer cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Y que donde ya no solamente va a ser un reino espiritual en los corazones, que ahora eso está ocurriendo, ¿no es cierto?, hasta la fecha de hoy, hasta su segunda venida, pero en su segunda venida Jesucristo viene a establecer físicamente su reino aquí en la tierra, y va a ser ese reino milenial, y va a ser su reino eterno también. Bueno, voy un poquito rápido en ese punto, pero vamos ahora ya a entrar. Muy bien, Galilea, quiero hablar un poquito más de Galilea para que sepan, volviendo al mapa, ¿se acuerdan? Esa era una área aproximadamente de 60 millas por 30 millas, no era un lugar muy, muy grande, se podía caminar, o sea, se podía más o menos recorrer. Hoy en día, con auto, en un día podés recorrer todo eso. Okay. Pero tenía aproximadamente 204 aldeas, lo que historiadores como Josefo nos mencionan, que había como 204 aldeas en toda esa región de Galilea, y había no menos de unas 15.000 personas que vivían en esa zona de Galilea. Entonces, la misión de Jesucristo era prácticamente ir aldea por aldea, prácticamente. Por eso el problema que Jesús tiene, por eso que él no quería que le anunciasen, porque su fama se hizo de tal manera que ya él no podía entrar a las aldeas. Entonces, ¿dónde Jesús recurría? Iba a los lugares desérticos para poder traer el mensaje, porque ya no podía entrar. Bueno, estoy mencionando estas cosas para que ustedes más o menos se empiecen a ubicar y a ver qué es lo que está pasando acá. Muy bien. ¿Qué otras cositas más tengo aquí? Muy bien. Vamos a seguir. Entonces vemos que la mayoría de la gente quería un reino político, el cual reemplazaría la ocupación represora de los romanos. Ahí está en la pantalla, pero el reino de Dios que predicaba Jesús era un reino espiritual. Muy bien, continuamos. Cuando él habla del tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué se ha acercado el reino de Dios? ¿Quién es el rey? Él es el rey. ¿Y de quién es el reino? Es de él. Él es el rey divino, el rey prometido que viene a establecer su reino. Ahora bien, la palabra tiempo acá no es la palabra crono. Hay dos significados de la palabra tiempo. Una que en griego es crono, que ahí viene la palabra cronógrafo, o de tiempo, de controlar el tiempo. Y la otra es kairos, creo que es la otra palabra, que significa más bien a un evento, a algo que, un momento, diríamos, fijo en la historia que va a ocurrir. ¿Okay? Entonces, la palabra que utiliza acá Marcos para tiempo es precisamente esa palabra, de que hay un evento histórico
un momento fijo en la historia que está ocurriendo ahora, y es la palabra tiempo, habla del momento fijo, ahí está en la pantalla, en la historia, para que un acontecimiento ocurra. Y es prácticamente lo que Gálatas 4:4 nos habla acerca de ese evento. Su venida marcó el punto culminante de la historia de la salvación. Fíjense, la cruz está en el centro de la historia de la humanidad. Fíjense, vean la cruz como está en el centro de la historia de la humanidad. Y en ese tiempo preciso, en esa época, bajo el dominio de los romanos, viene a establecerse el reino de Jesucristo, el reino de Dios en los corazones de los hombres. Y uno dirá, ¿por qué justamente en ese tiempo? ¿Y por qué no fue antes? ¿Y por qué no fue después? Bueno, no voy a entrar mucho tiempo en eso, pero les voy a mencionar brevemente tan solo eso. Es que es interesante de entender de que fue durante el Imperio Romano, porque los romanos habían construido rutas, y había entonces una manera de comunicarse entre ciudades y otras regiones, ¿no es cierto? Entonces había una manera de movilizarse, y fue en el tiempo preciso del Imperio Romano, porque el Imperio Romano había unificado el imperio, o el mundo conocido, que era el Imperio Romano en ese tiempo, había unificado el imperio con un lenguaje común. En sí el griego se usaba como lenguaje común. Por eso que los evangelios fueron escritos en griego. Entonces era un lenguaje común, es como decir hoy en día el inglés. Y aparte que era un lenguaje común, era un lenguaje muy rico también, con las palabras pueden tener múltiples significados, dependiendo en el contexto que se usaban, a diferencia del inglés o el español, que a veces una palabra tiene solamente tal vez un significado, dos significados, pero como ya vemos en griego, la palabra amor puede tener múltiples significado. No voy a entrar mucho en ese tema. Pero el punto es que interesante de que fue en ese tiempo, en el tiempo en el cual el Imperio Romano había unificado, y Dios utiliza, ¿no es cierto?, los eventos de la historia para entonces que ocurra esto, que sea el momento fijo en la historia de la humanidad, para que viniera el Hijo de Dios a establecer su reino aquí en los corazones de todos aquellos que ponen su fe en él. Y bueno, entonces vemos acá, por ejemplo, Gálatas 4:4, voy a ir rápidamente ahí, que habla acerca del tiempo, nos habla acerca de este tiempo, ¿no es cierto? En Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, acá está hablando del mismo evento, está hablando de lo mismo que Marcos está mencionándonos acá, acerca del tiempo se ha cumplido. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo ¿qué? La ley, para que recibiéramos la adopción de hijos, o sea, para que fuéramos salvos, para que Él muriese por nuestros pecados. Muy bien. O sea que la venida de Cristo marcó este punto culminante. Su reino espiritual y visible, ¿ok? Acá vemos que el reino puede ser, es espiritual, pero también va a ser visible. Lo que es visible, estamos hablando de un futuro. Lo que es espiritual es ahora. Ahora es el reino de Dios, está oculto en el sentido de que está en los corazones de cada uno de nosotros. Y nosotros como súbditos del reino queremos continuar proclamando. Acá viene la aplicación, que viene aplicación. Nosotros también queremos proclamar, ¿no es cierto?, el mensaje del reino de Dios, de que las personas se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad y pongan su fe en Jesucristo, porque no hay otra esperanza, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro que pueda dar vida y vida eterna, vida y vida en abundancia, hablando de nuestra salvación, es solamente Jesucristo. Muy bien, arrepentidos y creer. ¿De qué manera entonces entramos al reino? ¿De qué manera se entra al reino espiritual, al reino en el corazón de las personas? Ahí está. Es a través del arrepentimiento y el de creer. La entrada al reino de Dios es volverse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Hay un cambio de dirección de vida para experimentar el reino de Dios. Esto yo lo había enseñado cuando fuimos a través del Evangelio según Jesucristo, donde arrepentimiento y fe van mano a mano. Es como, creo que lo tengo en la próxima, aquí está. El fe y arrepentimiento son dos lados de la misma moneda. O sea, el arrepentimiento habla de uno al su corazón, al ser cambiado, regenerado, uno
da la espalda al pecado, a esa vieja manera de vivir. Ya no estoy más aliado al reino de las tinieblas, porque ahora he sido transportado. Jesucristo me sacó del reino de las tinieblas y me llevó ¿a qué? Al reino de Cristo, al reino de la luz. ¿No es cierto? Y nos habla acerca del reino de las tinieblas, el reino de la luz, hablándonos de que fuimos llevados, ¿no es cierto?, a través de la regeneración, a través del nuevo nacimiento, a través de la salvación. Pero el arrepentimiento habla de dar espalda a eso, ¿no es cierto? Y la fe es volverse al Salvador, es seguirle a Él, es poner mi fe en Él, es poner mi dependencia en Él, mi confianza en Él. Entonces, por eso que habla de arrepentimiento y de creer. Las dos ambos van juntos en lo que es en la salvación, porque realmente una verdadera fe salvadora, si una persona ha tenido una verdadera conversión, de que esa persona realmente ha nacido de nuevo, ya es salva, ¿no es cierto?, que ha aceptado corazón sincero a Cristo como su Señor y Salvador, entonces va a demostrar fruto de arrepentimiento, va a haber un cambio de dirección en la vida. No estoy hablando de perfección, no estoy hablando de que nunca más ya dejamos de pecar, sabemos que esa no es la realidad nosotros como cristianos, pero hay un cambio de dirección en nuestras vidas. Hay un cambio de dirección y eso es lo que marca. Ok, entonces vemos que el reino es espiritual ahora, pero va a venir un reino milenial o un reino eterno en el futuro en su segunda venida. Y eso, por supuesto, creo que Apocalipsis 20 nos habla acerca de eso. Y bueno, no vamos a entrar tanto en detalle en eso, porque si no, nunca termino y vamos a quedarnos todavía en el capítulo 1. Pero hay tanto que cubrir, porque cuando hablamos del reino de Dios, es importante que ustedes sepan y entiendan qué significa el reino, ¿cierto? Okay. Es importante entender cuando se habla del reino de Dios, se está hablando de un reino, ahora estamos hablando de un reino espiritual, el reino, Cristo viene a reinar en tu corazón, ¿no es cierto? Tú eres ahora un seguidor de Cristo. Entonces, de ahí que estamos ahora sometidos al rey, ¿no es cierto?, a la autoridad del rey. Por eso que el señorío de Cristo es imperativo, es importantísimo, ¿no es cierto?, en la salvación y en el demostrar que somos realmente salvos. Porque si yo soy salvo, yo deseo, no lo hago perfectamente, muchas veces no soy fiel al Señor, pero hay un deseo, hay una dirección en mi vida que deseo, quiero ser fiel a Él. Mi deseo es de confesar mis pecados, mi deseo es de ser leal a Él, mi deseo es de que Él sea el Señor de mi vida. O sea, es un cambio de dirección, un cambio de corazón, ¿no es cierto? Si no está ese deseo, todos nosotros deberíamos de checar si realmente estamos en la fe, de que si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Bueno, muy bien, seguimos. Entonces vemos ahora si entramos en el versículo 16, lo que nos quedó de la semana pasada, para terminar. Dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, ahí en el versículo 16, 17, 18, 19 y 20, dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y sabemos que Andrés, como yo le decía, había sido un discípulo de Juan el Bautista. Y ya Simón y Andrés habían visto a Jesús. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto es unos 6 meses, casi un poquito más de 6 meses después de que Jesús había estado en Judea, en el sur de Israel, lo que es en Judea, en Jerusalén, y ahí se encontraba también Simón y Andrés, también lo habían visto. Entonces, ya habían oído acerca de Jesús. Entonces esto es, ya habían pasado ya ese tiempo, y ahora, mientras que él caminaba en Galilea, en esta región, ahí está en la pantalla lo que acabo de leer. Bueno, lo termino de leer. Echaban la red en el mar porque eran pescadores, y Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a quién, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Estos eran los dos hermanos que habían recibido el nombre de hijos del trueno, ¿no es cierto? Me imagino que tenía algo que ver con su carácter, el carácter de ellos, su personalidad. Ajá. Pero bueno, y hay una razón por la cual se menciona de que un día había algunos que estaban rechazando el evangelio, estaban rechazando la palabra de Jesús,
y le dice, bueno, Señor, ¿quieres que llamemos fuego del cielo y que los consuma a todos? Y los destruya a todos, y wow. Bueno, vemos que estos eran nuestros hermanos. Y eran pescadores, tanto como Simón y Andrés, y Jacobo y Juan eran pescadores. Estas personas tenían un negocio de pesca. Se dice que Galilea, la región de Galilea y el mar de Galilea, era un centro bien grande de comercio. De por sí que el Imperio Romano, porque era un lugar de mucho comercio, había establecido ahí una guarnición, como un fuerte, o diríamos una base militar, diríamos. No, se me olvida el nombre ahora, pero una base militar romana para proteger esa región, porque era una región muy, muy, muy rica, diríamos, en proveer recursos y también comida. La pesca era uno de la comida, diríamos, primordial en esa época de alimento, y bueno, y era una zona de mucho tráfico, de mucho comercio, y de por sí que también se establece ahí también lo que es las mesas de los impuestos, o diríamos, el lugar de los recaudadores de los impuestos. Había diríamos, una central ahí de recaudador de impuestos, porque como en una base mercantil, y tenían que pagar impuestos, los barcos que venían a pescar ahí tenían que pagar ciertos impuestos y todo eso. ¿Y quién se encontraba ahí en base en esa? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se encontraba precisamente como un recaudador de impuestos? Bueno, Zaqueo, pero Mateo, quien viene a ser también después, más adelante nos habla de Mateo y la conversión de Mateo, que él viene a dejar todo eso. Y era un negocio sumamente lucrativo, sumamente. Bueno, no voy a entrar en tanto, después lo menciono cuando hablamos de Mateo. Pero bueno, y los hijos de Zebedeo, Juan, tenían una relación también muy, muy cerca con el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que después, más adelante, que es Juan, aunque no lo menciona por nombre, pero sabemos que es él, porque en otro pasaje también nos menciona de que tenían esa relación con el sacerdote, con el sumo sacerdote? Es Juan quien introduce en el juicio de Jesús, en la noche que fue traicionado y fue enjuiciado Jesús, es quien lo introduce a Pedro dentro de el courtyard, el jardín, ahí del sumo sacerdote, de la casa del sumo sacerdote. Bueno, no vamos a entrar en tantos detalles, pero podemos entrar en muchas cosas, pero es interesante. Pero ahora vamos, el hecho, el milagro acá que vemos, que, como yo les decía, Jesús demostró su autoridad. Quiero que escuchen bien esto. Marcos nos quiere hacer saber que Jesucristo es el Rey divino, el Rey prometido, ¿no es cierto? Y la manera que él lo hace, como yo les dije, es enfocándose en las obras de Jesús. ¿Por qué? Porque es la manera que él puede demostrar, o que nos demuestra, que él es el verdadero Rey. Porque como Rey él tiene que tener autoridad. Por eso que nos habla acerca de la tentación de Jesús, nos habla acerca de echar fuera a los demonios. Si él va a ser el Rey que nos va a librar a nosotros de las garras del enemigo, porque todos nosotros estábamos en otro reino, estábamos en el reino de las tinieblas, bajo el dominio de Satanás y bajo el dominio del poder del pecado. Si él iba a venir a librarnos de eso, él tenía que tener autoridad sobre eso. Acá no hay una competencia de que Jesús está peleando con Satanás y Satanás está peleando con Jesús. No hay competencia. No hay competencia. En este sentido, fue Jesús quien atacó a Satanás, no Satanás a Jesús. Nunca vemos, y quiero que ustedes vean esto, y un detalle, lo vamos a mencionar después, nunca vemos en la palabra de Dios que los endemoniados atacasen a Jesús. Pero sí lo vemos en Hechos capítulo 19, cuando esos exorcistas judíos, ¿se acuerdan? En Hechos, no hay mucho, o sea, por eso podemos tardarnos toda una mañana en estudiar esto. Pero en Hechos 19 nos habla, dice, bueno, sé quién es Pablo, sé quién es Jesús, pero ¿quiénes son ustedes? Les dice el demonio. Y los ataca, los deja desnudos, y bueno, los amedrentó, les dio unas cuantas palizas el demonio. Bueno, pero vemos que a lo contrario de lo que fue
nunca vemos eso que ocurre con Jesús. Nunca un demonio ataca a Jesús. Nunca un demonio atacó a Pablo. A diferencia de que hoy en día escuchamos a ciertas personas que hablan de que los demonios los atacan, y una vez escuché acerca de un pastor, ni sé si era pastor. A veces tengo que usar las palabras y me cuesta decirlo. Vamos a ver, estos falsos maestros se ponen a hacer, son charlatanes, y una vez escuché un mensaje acerca de uno de estos falsos maestros que decían que mientras que estaba en el púlpito podía sentir que alguien estaba agarrando lo estaba tratando de ahorcar, y tenían todas estas experiencias, ¿no es cierto? Y yo digo, o sea, yo cuando leo la palabra de Dios no veo nunca que ninguno de los discípulos, o sea, fuera atacado. Ahora que vemos en el comienzo del ministerio que los discípulos no pudieron echar afuera un demonio, era otra cosa, ¿no es cierto? Pero después, más adelante, en el libro de los Hechos, no vemos eso que ocurre ya, de que vemos como el ministerio de Pablo, precisamente. Claro. Ahora bien, sí sabemos de que aquellos que son endemoniados son poseídos por Satanás, pero son aquellos que no son creyentes, que no son seguidores de Cristo, que no son los hijos del rey, o de los súbditos o seguidores del rey, del verdadero rey. Una gran diferencia, ¿no es cierto? Me preguntaron si los cristianos podían ser poseídos por Satanás. Y yo dije, nunca. Estamos sellados con la jarra del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios como templo, somos templo somos templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que sí, podemos ser oprimidos por el enemigo, tentados por el enemigo, y eso es claro, pero nunca de ser poseídos. Muy bien, continuamos. Entonces, vemos acá que él les dice, venid en pos de mí con esta orden, dice, ¿de qué? Es una orden más que una invitación, ¿no es cierto? No es una sugerencia, decíamos, si quieren venir, vengan, síganme. Él les dijo, venid en pos de mí. Es como un mandamiento, es como una orden, ¿no es cierto? Acá vemos el creador del universo, Dios encarnado, imagínense, se presenta, fíjense que se te presenta a ti, Jesucristo mismo, y te dice, vení, seguime. Pero no es eso lo que está haciendo ahora Jesús, cada uno de nosotros. O sea, yo lo veo en este tiempo, ¿no es cierto? Que se le presenta a Pedro, se le presenta a Andrés, se le presenta a Jacobo, a Juan y el resto, ¿no es cierto? O sea que de eso se trata el cristianismo, de seguir a Jesús. En sus cimientos el cristianismo no se trata sobre sistemas teológicos, reglas, no es un sistema religioso en el sentido de que tenemos que seguir unas ciertas reglas, ¿no es cierto? Se trata de seguir a Jesús. Y en el seguir a Jesús deseamos entonces ser obedientes en el seguir a Jesús. Porque eso es lo que nos lleva de ser leales al reino, ¿cierto? Porque somos sus súbditos, somos los hijos del reino, introducidos al reino a través del nuevo nacimiento, a través de la adopción. Pero eso se trata de seguir a Jesús. Yo no puedo entender a alguien que dice que es seguidor a Cristo, pero vive una vida completamente apartada de Jesús, de no seguirle a Él. Digo, wow, ¿cómo puede ser eso? ¿No es cierto? Y no estoy hablando de nuevamente perfección de ninguno de nosotros, pero estamos hablando de cuál es la dirección de nuestro camino, dónde nos encontramos. Las implicaciones de esta orden eran radicales, inconfundibles. Abandonarlo todo, incluso sus profesiones. No significa que todos nosotros tenemos que abandonar nuestras carreras y todo eso para seguir a Jesús, de ninguna manera, pero en el caso de ellos sí, como en el caso de muchas personas que tenían ciertas carreras, ciertas profesiones, y el Señor los llama a un tiempo completo en el campo misionero, como pastores, en ese caso sí, ¿no es cierto? Pero imagínense, si todos abandonaríamos, ¿cómo entonces la iglesia podría subsistir, ¿no es cierto? Porque tenemos que aportar, ¿no es cierto?, para poder aportar para el reino, ¿no es cierto?, para el avance del reino, y es lo que hacemos con nuestros diezmos y ofrendas, que aportamos, ¿no es cierto?, al avance del reino aquí en la tierra, a través del mensaje y la proclamación del evangelio, las buenas nuevas, ¿no es cierto? Bueno, y haréis que seas pecadores. Acá vemos lo que, o sea, mi responsabilidad, la responsabilidad de los discípulos era de seguir a Cristo, es de comprometerse,
decir, sí, voy a ser obediente al llamado, voy a caminar en obediencia, seguir a Cristo. Y la responsabilidad de Cristo es de hacerlos, y de hacerlos a ellos. ¿De hacerlos qué? Pescadores de hombres. Y acá vemos de que es interesante, de que eran pescadores de profesión, y acá Jesucristo utiliza el término para que ellos se identificasen también de lo que ellos iban a hacer, de que iban a ser pescadores de hombres. Y ellos se podían imaginar en el trabajo, perdón, en la profesión de pesca de ese tiempo, tenían estas redes enormes que eran como redondas, circulares, y tenían como pecitas en las orillas, y ellos eran bien entrenados, sabían muy bien cómo arrojarla, y la arrojaban de una manera de que se abría en medio del mar o del lago, se abría completamente, y esa red se sumergía a lo profundo y atrapando a todos los peces, y después alguien se echaba a nadar abajo y la ataban a la red, y así la podían jalar arriba del barco, del bote. Y bueno, vemos claramente acá que les habla con ese término. Jesús escogió a estos discípulos no por lo que ellos eran. Esto es interesante de que Jesús, la calificación o lo que los calificaba para ser pescadores de hombres, no era de que ellos eran pescadores, ¿no es cierto? Pero no eran entrenados teólogos, no eran los escribas. Fíjense que Jesucristo no escogió a un escriba. Los escribas eran los teólogos, los maestros en el tiempo de Jesús, que los escribas podían ser fariseos o podían ser saduceos. Primordialmente eran fariseos, de la secta de los fariseos. Había dos sectas dentro de la religión judía, fariseos y saduceos. Bueno, y los escribas, ese nombre de escribas, eran los que leían el Antiguo Testamento en la sinagoga. Porque como no había muchas copias del Antiguo Testamento, no es que todos tenían sus Biblias o copias del Antiguo Testamento, la gente para oír la palabra de Dios tenían que ir en el día de reposo, el día sábado, tenían que ir a las sinagogas. Y en las sinagogas los escribas o invitaban a otros rabinos. A los escribas se les llamaban rabinos también. O sea, escribas eran rabinos, eran maestros. Entonces también venían invitados a leer las escrituras, porque ¿qué hacía Jesús? ¿Cómo comenzó Jesús el ministerio? Iba a las sinagogas, como Pablo también iba a las sinagogas. Era la costumbre en las sinagogas de invitar a alguien que era un rabino, un maestro, para que leyese las escrituras, que es lo que hizo Jesús en Nazaret, cuando fue que casi lo apedrean, ¿no es cierto? Termina de leer Isaías, ¿no es cierto?, el pasaje, y le dice, hoy esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Cuando él dijo eso, en ese momento lo querían agarrar y la apedrear. Bueno, por eso que no estableció su ministerio en Nazaret, sino que fue a Capernaum, porque fue echado de su propia ciudad donde él se crió, aunque nació en Belén, se había criado en Nazaret. Pero bueno, estoy dando mucha información porque me vienen muchas cosas en la mente de todo esto, pero es interesante de ver eso y ver cómo Jesús utilizaba. Pero eso es lo que él no escogió a ninguno de los escribas, a ninguno de los preparados, a ninguno de los teólogos de ese tiempo, sino a pescadores, a personas que eran pescadores, humildes. Bueno, humildes, yo creo, algunos dicen que sí, ignorantes de la palabra de Dios. En el caso de Mateo, muy rico en dinero, pero también no era tampoco ningún. Era odiado más bien por los judíos, ¿no es cierto? Porque los recolectores de impuestos eran odiados por los judíos, por el pueblo, y eso lo vamos a hablar más adelante. Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí entramos, versículo 21 al 28. Esto no lo habíamos leído, así que si me dan, si tienen sus Biblias, vamos a leer los versículos 21 al 28 de una sola vez, después voy a ir desmenuzando. Acá empezamos a ver la autoridad del divino rey. Acá empezamos a ver cómo Marcos empieza a desarrollar en el evangelio que él escribió, el desarrollarnos, el de probarnos de que Jesús es el rey divino, de que él es el rey, ¿no es cierto? Y es a través de su autoridad. Porque acá vamos a ver la autoridad en la palabra, en la predicación o en la proclamación del evangelio, en los demonios, en las enfermedades, en los pecadores, como fue con
con el llamado de sus discípulos. Estos eran pecadores, y vemos cómo él tiene el poder aún a través de, ¿no es cierto?, del llamado de que estos pecadores vengan al arrepentimiento y vengan a seguirle a él. En versículos 21 al 28 dice así la palabra de Dios. Acá cuando él comienza a enseñar en Capernaum, ¿cierto? Estamos en la región de Galilea, acá estamos ya entrando en el segundo año del ministerio de Jesucristo, que es el año de popularidad de Jesús. Es el año en el cual, este segundo año, acuérdense que fueron 3 años el ministerio de Jesús. Ya el primer año había pasado, ya estamos entrando en el segundo año, donde se establece ese segundo año del ministerio en la región de Galilea. Y va a durar aproximadamente 1 año, y después él regresa a Judea, él regresa a Jerusalén en el último año, que es el año de pasión, el año en el cual ya sabemos que Jesús está preparándose para ir a la cruz. Bueno, 21 a 22 dice, entrando en Capernaum, entraron en Capernaum, y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar, como era la costumbre. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún los espíritus inmundos y les obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Muy bien, vamos a ir paso a paso. Dice que entraron. ¿Quiénes fueron los que entraron? Fue Jesús y los discípulos, por lo menos los discípulos que ahora lo estaban siguiendo. Simón, Andrés, Jacobo, Juan, ¿no es cierto? Sabemos que fueron los que acompañaron a Capernaum. Acuérdense que Capernaum era el centro también del negocio de Simón. Simón tenía su casa, o la casa de la suegra de Pedro se encontraba ahí en Capernaum. Yo tuve la hermosa oportunidad de poder entrar en la casa, bueno, lo que los arqueólogos creen que era la casa de la suegra de Pedro, y también entrar en lo que es en esto. Aquí está en la pantalla. Esta es la sinagoga que Jesús acá nos menciona. Los arqueólogos están casi seguros que estos son los restos de la sinagoga que se encontraba en ese tiempo, aquí que menciona Marcos capítulo 1, versículo 21, cuando ellos entraron en Capernaum, y dice que Jesús en el día de reposo entró en una sinagoga y comenzó a enseñar. Estos son los restos de esa sinagoga. Hermoso. O sea, me acuerdo que me senté, yo creo que me senté en esta, acá. Pero acá tenemos una vista aérea de lo que es el mar de Galilea. Ahí está la sinagoga, si la pueden ver allá. Y eso que ustedes ven ahí cubierto, esto, que parece como un pequeño estadio, los arqueólogos lo cubrieron, es ahí donde se encuentran las ruinas de lo que se cree que fue la casa de la suegra de Pedro. Y era una casa de reunión donde también se reunían, y donde Jesús, durante su tiempo en Capernaum, donde él estableció su centro de operaciones, fue aquí, precisamente en Capernaum. Hermosa ciudad, preciosa ciudad, muy próspera, población pesquera, una importante ciudad comercial, como ya les dije anteriormente. Es aquí donde establece Jesús ese segundo año, ese año que va a estar ministrando en esa región de Galilea. Y bueno, es aquí, y es ahí donde están las excavaciones arqueológicas, donde se encontró la sinagoga y también lo que fue la casa de la suegra de Pedro. Bueno, y entraron. Entonces vemos acá los discípulos entraron con Jesús. Y enseguida en el día de reposo, acá vemos Jesús comenzó a enseñar. Marcos no nos da el detalle de lo que él estaba enseñando,
porque como yo les dije, Marcos su enfoque es acción, 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 acción. Acá lo que Marcos quiere enfocarnos es la autoridad del rey. O sea, sin la enseñanza, pero también sobre los demonios. Y acá vemos que las funciones de las sinagogas, un poquito paréntesis acá, las sinagogas normalmente se podía establecer una sinagoga si había más de 10, por encima de 10 judíos, hombres judíos, podían establecer una sinagoga. Las sinagogas era algo que era una costumbre ya que se había hecho una tradición, que durante el exilio, cuando Israel se había quedado sin el templo, en los tiempos de Edra, de Nehemías, creo que era, empezaron a establecer estas sinagogas, que eran casas, o eran construcciones como ese pequeño así, construcciones de pequeños templos, o donde la gente podía ir durante el día de reposo y oír la palabra de Dios, la enseñanza de los escribas, la interpretación de los escribas, y así la gente podía escuchar la palabra de Dios. O sea que las sinagogas, esa era la función de la sinagoga. La sinagoga era el centro de vida de la villa, de la ciudad, eso. Y normalmente podía ser una casa como una construcción, porque durante el día, durante el resto de la semana, aparte del día sábado, cuando se congregaban para escuchar la palabra, la lectura de la palabra de Dios, durante la semana ejercía la función de una escuela, o ejercía la función de como una corte, y ahí se escuchaban los casos, de por sí los escribas eran los que asumían el rol de jueces, eran los jueces, ¿no es cierto? Interpretaban la ley de Moisés y aplicaban, ¿no es cierto?, a los casos que venían. Bueno, ustedes me entienden a lo que me estoy refiriendo. Y esa era la función de las sinagogas. Y era de costumbre que Jesús tomaba la oportunidad de predicar, de proclamar el evangelio en esos lugares, ¿cierto? Porque era de costumbre que la gente venía para oír la palabra de Dios. Y vemos acá que nos dice que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba con quien tiene autoridad. Pero por supuesto que se admiraban. Imagínense esto. El logos, el verbo, aquel quien es la verdad con mayúscula, les está hablando. O sea, acá Jesús no está repitiendo las palabras de tal vez una enseñanza o de un escriba, porque eso es lo que hacían los escribas. Los escribas enseñaban lo que leían las escrituras, la palabra de Dios ya inspirada por Dios, el Antiguo Testamento, y ellos hacían referencia de otros rabinos, de lo que ellos interpretaban y lo que ellos enseñaban acerca de la escritura y todo eso. No, acá vemos que Jesús trae revelación, porque Él es el verbo, Él es la esencia misma de la palabra revelada. ¿Ok? Entonces, Él es la verdad, la vida, ¿no es cierto? Él es el camino, Él es quien es, ¿no es cierto? Él es el Hijo de Dios, Dios encarnado, y vemos que se admiraban, ¿no es cierto?, de su autoridad. Y Jesús enseñó con autoridad que Él tenía toda autoridad, dominio, gobierno, poder, tenía todo el derecho, ¿no es cierto? Y es lo que Marco acá nos está enseñando. Acá Marco nos está hablando acerca de su autoridad, y eso es lo que está demostrando, de que Él es el Rey divino. O sea que Jesús enseñaba explicando el texto bíblico con claridad, con convicción, con autoridad, porque Él es el verbo, Él es el logos, Él es la palabra, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo ellos se admiraban. Pero acá tenemos que entender que es increíble, porque ellos se admiraban, pero no conocían todavía quién Él era. O sea, una cosa es de admirar, de las personas que se estén admiradas, ¿no es cierto? Como wow, maravillados de lo que están escuchando. Pero ninguno de los que están acá, sabemos que ninguno de ellos vinieron a poner su fe en Jesucristo. Es interesante que todo esto, que los únicos que reconocieron quién era Jesús, eran los demonios. Era el endemoniado que reconoció quién era Jesús. El resto se preguntaban, ¿quién es este? ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda a unos espíritus. O sea, se cuestionaban quién era este Jesús, ¿no es cierto? Interesante, irónico de pensarlo también. Sí. ¿De qué? De no reconocer. ¿Por qué no reconocían la autoridad? Porque realmente no estaban esperando al rey.
porque esperaban otra cosa del Mesías, esperaban a un rey conquistador, querían a un rey a su manera, y cuando escucharon el mensaje de Jesús, no cuadró con lo que ellos, sus ideas preconcebidas, lo que sus corazones endurecidos pretendían y querían ver de Jesús. Desobediencia, rebeldía. Correcto. Buenísimo. No, correcto. Y vemos que ese fue el rechazo, ¿no es cierto? El rechazo del Mesías, el rechazo al pueblo escogido de Dios, al pueblo que había recibido las promesas, al pueblo que sabía, los mismos escribas, o sea, de pensar los milagros que él hizo. Por eso que él decía, o sea, cuando lo acusaron por las obras, lo mismo él apuntaba a los milagros, a las obras, y cómo es que, y ellos, pero ahí vemos la historia, estaban intimidados, la envidia, el hecho de que se encontraron intimidados por la gente estaba escuchándolo a él y ya no estaba escuchando más a los escribas, a los fariseos, los que eran venerados, ¿no es cierto?, levantados por la sociedad, considerados como piadosos, hombres de Dios. Pero había en la sinagoga, dice acá, de ellos un hombre, y con eso ya termino. Vamos a terminar, ¿dónde vamos a enganchar? Versículo 22, así me termina rápidamente esta porción, y después ya continuamos la semana que viene. De por sí, la semana que viene no va a haber clase, vamos a estar fuera, así que voy a tener un pequeño receso de verano, así que por favor no vengan. Yo mando un correo, les voy a recordar, vengan el próximo domingo, no este domingo que viene, sino el otro, que sería el domingo 8 de agosto. 8 de agosto, ok. Muy bien. Un hombre con posesión demoníaca reacciona al mensaje de Jesús. Fíjense cómo reacciona a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio. O sea que vemos que es evidencia de que los ángeles caídos, los demonios, que fueron ángeles en un tiempo, son ángeles caídos, tiemblan ante el poder de la palabra de Cristo. Y acá vemos la demostración nuevamente del poder y la autoridad del verdadero rey, del rey divino. Y es lo que Marcos nos quiere hacer ver. ¿Y qué es lo que menciona acá? Dice, fíjense cómo él habla, en una manera de burla. Primero que hablan en plural. Sabemos que es un demonio, porque dice, yo sé quién eres, ¿no es cierto? Habla en primera persona, pero primeramente habla en representación del resto de los otros demonios. Dice, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Y es interesante que usó el término Jesús de Nazaret, porque en una manera despectiva, en una manera de burla, usando el mismo término que usaban los fariseos cuando decían, ¿y de Nazaret viene el Mesías? ¿De ese pueblo desconocido? ¿Se dan cuenta cómo los demonios utilizaron el mismo, la misma manera de expresarse, de hablar de los fariseos, de los religiosos? Dice, has venido a destruirnos, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Vemos acá que los demonios sabían quién era Jesús. Y vemos que estaban temblando. ¿Por qué estaban temblando? ¿Por qué estaban aterrorizados? Es interesante que la gente, los pecadores, que tienen el destino de ir al infierno, al mismo lugar que estos mismos demonios, no estaban aterrorizados, sino que estaban, diríamos, asombrados, ¿no es cierto? Cuando en realidad, al saber quién es Jesús, todos deberían haber estado realmente con corazones compungidos, arrepentidos y aterrorizados de saber que el destino, de que si ellos no vienen a un arrepentimiento y aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador, el destino de ellos es el mismo lugar que les va a acontecer a estos demonios. Y la reacción de los demonios explica que ellos sabían la realidad inminente del juicio futuro. Ellos sabían de este juicio futuro. Ahí está la pantalla, con esto ya termino. Primera de Juan 3:8 dice que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó, acá lo que Marcos nos dice, con este propósito. ¿Con cuál propósito? Para destruir las obras del diablo. Y ellos sabían precisamente esto, o sea, que él venía a destruir sus obras. Él venía a destruir su dominio, su poder,
su control. El reino de las tinieblas venía a ser completamente destruido. Mateo 25:41, hablándonos de los tiempos de los fines de los tiempos. Dice, entonces dirás también a los de su izquierda, en el tiempo del juicio, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ellos sabían muy bien cuál era el fin de ellos. Y por eso, que ellos pensaban que Jesús se había adelantado, o que Jesús ya venía a establecer su reino eterno y que venía el castigo eterno de ellos, o sea, de ser arrojados al lago de fuego. Sabemos que eso no es para que vino Jesús, pero vemos que ellos pensaban eso, ¿no es cierto? Por eso que hablan de esa manera, o en este caso, este demonio, ¿no es cierto? Bueno, vamos a parar acá. Paramos en el versículo 25. Vamos a terminar. Leímos hasta el 28. Así que vamos a terminar con esta escena en Capernaum, del endemoniado, y la liberación que trajo Jesús, demostrando que Él realmente tiene toda autoridad sobre Satanás, demostrándolo en la tentación y sobre los demonios, demostrándolo también aquí en esta escena en la sinagoga. Interesante que este demonio se encontraba dentro de la sinagoga. Interesante. Cómo los demonios se ocultan dentro de las religiones y los sistemas religiosos. Y bueno, y se disfrazan como ángeles de luz, ¿no es cierto? Pero hasta que explotó, porque cuando, bueno, no pudo contener, o sea, ¿no es cierto?, la autoridad del Hijo de Dios. Muy bien, vamos a orar, terminamos. Padre eterno, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, que tú eres el Rey prometido, el Rey divino, el Rey que tiene toda autoridad sobre Satanás y el poder de las tinieblas, sobre los demonios y sobre los pecados y los pecadores, Señor. Gracias, Señor, por mostrar, Señor, cómo tú escogiste cuando vimos a través de cuando fue llamado Andrés y Simón y Jacobo y Juan, de que tú escogiste a hombres ordinarios, hombres comunes y corrientes, Señor, sin ningún tipo digamos, de especialidad o de preparación teológica, Señor. Pero tú los llamaste, Señor, para que ellos fuesen pescadores de hombres, para que ellos fueran tus discípulos en tu ministerio, Señor. Gracias, Señor, porque vemos que solamente la condición de ellos fue de ser obedientes, de responder al llamado, Señor, de comprometerse a ese llamado. Y de la misma manera nosotros, Señor, queremos comprometernos de esa misma manera, en obediencia, Señor, en compromiso al Rey, como súbditos del Rey, como hijos del Rey. Señor, gracias, Señor. Y Señor, y dice tu palabra que tú los hiciste pescadores de hombres. Señor, gracias, porque tú eres quien nos hace a nosotros instrumentos en tus manos para ser usados para tu gloria y tu honra. Te damos gracias por eso. Te pedimos esto y te damos la honra y la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios les bendiga.